Bueno, buenas tardes, Alicia. En primer lugar, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Y bueno, en primer lugar, queríamos preguntarte nombre y apellido en principio y a qué te dedicas en la actualidad. Vale, pues bueno, buenas. Gracias también por esta oportunidad. Y nada, pues yo soy Alicia, tengo 22 años y pues me dedico bueno, soy creadora de contenido dentro del marketing, o sea, dentro del sector del marketing y soy mentora de marcas personales. Es decir, ayudo a otras marcas personales, a otras personas a desarrollar su negocio digital a través de las redes. Además también pues colaboro con marcas siendo creadora digital. Y bueno, ahora que nos has comentado que estás colaborando con marcas, ¿cómo empezaste a colaborar con estas marcas en las redes? Pues sobre todo, bueno, hace varios años que comencé, al principio directamente contactaba con esas marcas y esas marcas pues me regalaban los productos, por así decirlo, sin nada a cambio, sin ningún beneficio económico. Y ya luego, una vez que yo ya desarrollé marca personal dentro del sector del marketing y demás, ahí ya sí muchas marcas contactaban conmigo y ahí ya pues desarrollábamos lo que es la propuesta. Perfecto. ¿Qué crees tú que buscan las marcas cuando contactan a día de hoy con los influencers? Algo que ha ganado bastante importancia en esto de la publicidad. Sobre todo, creo que uno de los factores más importantes que tienen en cuenta, tipo, las marcas al contactar con los influencers es la naturalidad. Tipo, que la publicidad en sí, el contenido, sea totalmente natural y sobre todo no sobresalga de su sector. Es decir, si yo, por ejemplo, contacta una marca conmigo y yo me dedico al sector del marketing, que yo vaya en la misma línea que mi contenido, para que no se vea como un anuncio o como algo fuera de lo común y que realmente mi audiencia lo consuma al igual que mi contenido. Vale, y con esto de los influencers, que a día de hoy han ganado muchísima relevancia, ¿crees que han ganado tanta relevancia que puede haber como incluso una saturación de influencers? Sí, o sea, hoy en día, en 2026, yo creo que sí, hay muchísima saturación de influencers, sobre todo porque las personas ya no confiamos en todo lo que promocionan, como antiguamente, como hace un par de años, incluso tres. Y por eso también se ha desarrollado lo que es bueno, el UGC, que es contenido generado por el usuario, que realmente las marcas están buscando a personas que no tienen tanta audiencia para que al final, pues la reseña que haga sobre el producto o el servicio sea totalmente más transparente y sobre todo más cercano con la audiencia. Y con esto de que hace poco también hicimos una entrevista con una agencia de publicidad y nos comentaron que el exceso de influencers, en este caso la saturación que hemos comentado, influyó positivamente en el aspecto de que los influencers pues se curraban más o se trabajaban más las propias campañas publicitarias que hacían con las marcas. ¿Tú crees que es así? Hombre, sí, porque al haber tanta competencia, es decir, que las marcas al final, o sea, y todos los influencers colaboran con marcas y están todo el rato con publicidad en su contenido, pero también por el lado del consumidor puede ser algo negativo porque al final todo el mundo te intenta vender, entonces ya no confías en casi nadie y sobre todo no consumes el contenido de la misma manera. Claro. Vale, voy a terminar yo y ahora te va a hacer mi compañero unas preguntas más, pero la última que quiero hacerte es si crees que hay, qué errores crees que cometen las marcas a día de hoy cuando trabajan con los influencers. Sobre todo, uno de los errores principales es que hacer que el influencer siga un guión establecido, en vez de dejarle total libertad, porque al final cada uno tiene su estilo de comunicación, su estilo de contenido, también su identidad visual. Entonces, si tú al final le dices que haga el contenido en un guión específico y concreto, al final pues no conecta tanto con la comunidad ni se ve un contenido orgánico en el sentido de que al final el anuncio en sí, la publicidad funcione y sobre todo tenga conversión a ventas. Vale. Bueno, Alicia, yo te quería hacer algunas preguntillas. La primera es, Sí. ¿cómo crees tú que reacciona tu audiencia, tu público, cuando tú haces una colaboración, una que tú creas que a tu público le puede llamar la atención? ¿Cómo crees tú ellos que reaccionan? Hombre, la mayoría, yo por ejemplo, soy la típica creadora de contenido que sí que regula lo que es con las marcas que colabora, sobre todo porque al final yo también cuido esa parte de mi comunidad en el sentido de no venderle cualquier cosa, sino cosas que realmente les sirvan en su día a día y dentro de mi sector, que en este caso sería el marketing, las redes sociales y demás. Entonces, de esa manera yo creo que sí hay un feedback positivo porque al final son cosas que también le pueden servir en su día a día y sobre todo también a la hora de emprender o de crear sus redes. Vale. Y luego, es cierto que se ha visto un cambio notorio en la publicidad antigua, por ejemplo, la publicidad era principalmente en anuncios más tradicionales, ya sea en televisión, en radio, y actualmente pues se ve mucho más en redes sociales. ¿Cómo crees tú que ha cambiado esa publicidad? ¿Cómo crees tú que ha venido ese cambio de publicidad? Hombre, yo creo que ha habido un cambio brutal, o sea, porque antes la publicidad era o sea, en mucho menor medida que ahora, sobre todo porque ahora te venden en cualquier momento y a todas horas.
y por todas las vías posibles. Y antes simplemente, pues a lo mejor a través del periódico, a través de la televisión, te ponían algún anuncio y la gente no era tan consciente de que le vendían. Ahora ya sabemos todo el mundo que nos están vendiendo a todas horas, ya sea en TikTok, o sea, en Instagram, por cualquier vía. Pero aún así, aunque sepamos que nos están vendiendo, o sea, caemos en la cuenta de comprar. Entonces creo que ha habido sobre todo un cambio en la manera de que los usuarios consumen. Es decir, o sea, ahora nosotros consumimos muchísimo más, aún sabiendo que nos están vendiendo a todas horas. Habías hablado antes de los influencers, tú acá te mencionas TikTok, Instagram. ¿Cómo crees, qué ventajas crees tú que tiene la publicidad de esos influencers a través de esos influencers frente a la conocida como publicidad clásica que puede ser la de televisión, por ejemplo? Sobre todo porque la publicidad ahora actual está mucho más personalizada. Es decir, antes era global, en el sentido, vale, pues yo te pongo un anuncio en televisión y listo, y ahora está mucho más personalizada a la audiencia, a la comunidad de cada uno. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un restaurante, pues lo voy a dirigir, voy a hacer la publicidad con algún creador de contenido que se dedique a comida. Eh, entonces, de esa manera ya me aseguro que realmente le va a llegar al público objetivo mío. ¿Sabes? No le va a llegar a cualquier persona como antes a lo mejor pasaba en la televisión o incluso en otros tipos de formatos. Vale, y ya para terminando, si luego Joaquín tiene alguna otra pregunta, has hablado de esa publicidad personalizada, esa publicidad más centrada en un sector a lo mejor. Eh, ¿Cómo crees tú que si la publicidad actualmente, si es más efectiva o simplemente se podría decir que es más visible? Yo creo que ambas. O sea, hoy en día hay mucha más visibilidad de los anuncios porque lo tenemos a todas horas con el teléfono. Y sobre todo también tiene mucho más efectividad porque al ser más personalizado, al final te encaja mejor ese producto, ese servicio dentro de tu rutina diaria. ¿Sabes? Entonces yo creo que el tema de consumir ese producto, ese servicio, es mucho más alto que antes. Y ya para terminar, te quiero hacer una pregunta porque me ha surgido con el paso de la entrevista. Antes hemos hablado de la saturación de influencers Hmm. y yo creo que una cosa lleva a la otra, pero ¿crees que también hay una saturación de publicidad a día de hoy? ¿Y cómo crees que eso puede influir también en la confianza de la gente hacia la publicidad que recibe? Sí, o sea, obviamente hay una saturación masiva de publicidad hoy en día, sobre todo porque también utilizan todas las vías posibles, entonces pues al final o sea, te acabas cansando de la propia marca, pero es verdad que o sea, la efectividad y la rentabilidad es muy alta, entonces por eso lo siguen haciendo porque al final nosotros como usuarios seguimos cayendo y seguimos comprando. Entonces, hasta que eso no se regularice, no creo que vaya a parar o que vaya a haber algún control sobre el tema de la publicidad en redes. Perfecto. Pues listo, con esto yo creo que no te quitamos más tiempo y nada, de nuevo muchas gracias por concedernos este ratito y súper agradecido. Genial, muchas gracias a vosotros.